Bueno, vamos allá con el cuarto vídeo del tema de las unidades didácticas de estadística uni y bidimensional. Seguimos con el recuento, operación y presentación de datos y ahora vamos hacia la última parte, que es la presentación. Bueno, una vez hemos hecho un estudio estadístico y hemos recuperado unos datos de este estudio y los hemos tratado, hemos hecho una tabla de frecuencias, como en el vídeo anterior, pues hacemos una representación gráfica para ver de manera más rápida, visual y práctica estos datos y poderlos entender y manejar mejor, así como explicárselo a otra gente. Bueno, dependiendo de que el tipo de variable sea discreta o continua, podemos hacer un tipo u otro de gráfico. Para variables discretas haremos diagrama de barras y para variables continuas haremos histogramas. En ambos casos, a partir del diagrama de barras o del histograma, podemos llegar a hacer un polígono de frecuencias. Vamos a explicar detenidamente cómo hacer cada uno de ellos. Esta es la tabla de frecuencias para el ejemplo de variable discreta, la del número de alumnos que había aprobado 1, 2, 3, 4 o más asignaturas, ¿de acuerdo? Y la vamos a utilizar para hacer las diferentes representaciones gráficas. Asimismo, en este caso vamos a representar la frecuencia absoluta en función de la variable que es el número de asignaturas aprobadas, ya sean del 1 al 7. Entonces, una cosa que hay que tener siempre clara es que el número de variables de asignaturas aprobadas, que es la variable, siempre debe estar en la representación gráfica. Es decir, de toda la tabla, esto es obligatorio que siempre esté dentro de la representación gráfica. Y luego, lo que haremos es representar otra de las columnas, en este caso la frecuencia absoluta, en función de nuestra variable. Muy bien. En este caso, ¿qué vemos? Que el número de asignaturas aprobadas lo ponemos en el eje de las X, que está aquí. Mientras que la frecuencia absoluta lo ponemos en el eje de las Y. ¿De acuerdo? Y hacemos un diagrama de barras, que es lo que veis a continuación. ¿Qué nos indica? Fijaros, ¿cómo lo hemos representado? Hemos visto que hay 5 personas que han aprobado una asignatura. Luego, en el espacio destinado a una asignatura, dibujamos una barra que llegue hasta el 5 de frecuencia absoluta. En el caso de 2 asignaturas aprobadas, vemos que esto lo han conseguido 6 personas. Con lo cual, en el caso en el espacio reservado para 2 asignaturas, generamos una barra que llegue hasta el 6. Muy bien. Y iríamos haciendo esto sucesivamente con el caso de 3 asignaturas aprobadas, que lo han hecho 7 personas. En el caso de las 5 personas que han aprobado 4 asignaturas, 8 personas han aprobado 5, 5 personas han aprobado 6 y 6 personas han aprobado 7. Fijaos que en cada caso, como estamos tratando una variable discreta, ¿sí?, cuyos valores son separados, nadie puede aprobar una asignatura y media o 2 y media, recordémoslo, las barras también están separadas. Muy bien. Esto es lo que diferencia un diagrama de barras de un histograma, que es lo que veremos más adelante. Muy bien. En este caso, como hemos dicho, hemos representado la frecuencia absoluta en función del número de asignaturas aprobadas. Ahora, no obstante, podemos representar la frecuencia absoluta acumulada en función de la variable asignaturas aprobadas. Recordad que esto siempre tiene que estar en la gráfica y luego podemos escoger otra de las diferentes columnas que tenemos. Muy bien. Así pues, estamos representando, aquí tenemos
la frecuencia absoluta acumulada, que en este caso la ponemos en el eje X. Y aquí tenemos el número de asignaturas aprobadas, que aunque normalmente se suele poner nuestra variable en el eje X, también lo podemos poner, como vemos aquí, en el eje Y. ¿De acuerdo? No os confundáis con esto. Esta X sí que tenemos aquí. Recordad que esta es la manera de nombrar la variable. El valor X1 sería el 1, el X2 sería el 2, el X3 sería el 3. Pero no tiene nada que ver con que esté en el eje X o en el eje Y de la gráfica. Sabiendo esto, hacemos la gráfica y vemos que hay 5 personas que hayan aprobado una asignatura. Pues hacemos una barra en el espacio del 1 que llegue hasta el 5. Ahora la barra es horizontal porque hemos intercambiado los ejes. Vemos, como esto es una frecuencia acumulada, se van sumando todas las frecuencias absolutas. En este caso tenemos 11 personas que hayan aprobado 2 o una asignatura. Pues tenemos, en el caso de 2, ponemos 11 personas. Y esto incluye, como es frecuencia absoluta acumulada, a toda la gente que ha aprobado 2, pero también que ha aprobado una. ¿De acuerdo? En el caso de gente que haya aprobado 1, 2 o 3 asignaturas, tenemos 18 personas, que es la suma de todas las personas que han aprobado este número. Así pues, en la casilla correspondiente al 3, tenemos el 3, aquí está aquí, ponemos una barra horizontal que llegue hasta el 18. Y esto lo vamos haciendo sucesivamente hasta llegar al dato de las 42 personas que han aprobado de 1 a 7 asignaturas, que se representarían mediante esta barra. La gráfica llegará hasta 45. ¿Por qué? Porque nos interesa un número redondo. Llegamos, o sea, nuestro número n, que es el 42 alumnos que hemos entrevistado, llega hasta 42. Pero para no dejarlo en 42 y que la gráfica, la última barra, llegue hasta el final, dejamos siempre un margen para que quede más presentable. Pues en este caso cogemos el siguiente número redondo, que es el acabado en 5, que son 45. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues bueno, vemos otro ejemplo. En este caso vamos a representar la frecuencia relativa en tanto por ciento en función del número de asignaturas aprobadas, ¿de acuerdo? Que serían estas dos columnas de aquí, correspondientes a la tabla general de frecuencias. Hacemos el histograma. En este caso, el número de asignaturas aprobadas, nuestra variable, vuelve a estar en el eje X. Y la frecuencia relativa en tanto por ciento la tenemos en el eje de las Y. ¿Qué vemos? Que un 11,9% de toda la gente ha aprobado una asignatura. Pues hacemos una barra en la sección del 1 que llegue hasta 11,90. Hay un 14,29% de personas que han aprobado 2 asignaturas. Pues hacemos una barra en el terreno del 2 que llegue hasta 11,49. Hasta aquí, 11,49. Perfecto. Y así sucesivamente. Pues estos son 3 ejemplos de diagramas de barras que podemos hacer para el caso de variable discreta. ¿De acuerdo? ¿Qué nos queda por ver aquí? Pues cómo sería un polígono de frecuencias. Vayamos a ver hacerlo a través del último tipo de diagrama de barras que hemos hecho. Tenemos aquí el tanto por ciento de la frecuencia relativa y el número de asignaturas aprobadas que nos han dado este histograma de aquí, que vemos aquí, ¿sí? Muy bien. Pues para generar un polígono de frecuencias, unimos el punto central superior de cada barra mediante una línea recta, tal y como vemos aquí. Bueno, esto debería haber sido una línea recta y debería haber estado unido así, pero se me ha ido un poco el rotulador. ¿De acuerdo? De tal manera que obtendríamos esta línea de aquí en las superficies de las barras.
Si eliminamos las barras, solo nos queda esta línea, que es el polígono de frecuencias asociado al diagrama de barras. Y esta es la manera de hacerlo, no tiene más complicación. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo para una variable continua. Recordamos el ejemplo de la variable continua en el cual estudiábamos la altura de los 42 alumnos, ¿sí? ¿Qué pasaba? Que como era una variable continua, no teníamos valores exactos, teníamos intervalos, ¿sí? Y para cada intervalo teníamos la marca de clase, que era la media entre el valor más bajo y el valor más alto, dividido entre 2, la suma entre los dos dividido entre 2, que nos daba el número que representa, o la medida que representa, todas las medidas de toda la gente que está en este intervalo. Muy bien, a partir de aquí, recordemos que el resto de la tabla, a partir de aquí para allí, ya es exactamente igual que al caso de la variable discreta. Pues no tiene más misterio hacer un histograma, se hace exactamente igual que un diagrama de barras. ¿De acuerdo? En este caso, que representamos la frecuencia absoluta en el eje de las Y y los intervalos, que serán nuestra variable, en el eje de las X. ¿Sí? Hacemos la gráfica y vemos que hay 11 personas que tienen una altura entre 1,55 y un valor un poco inferior a 1,60. Recordemos que el 1,60, la medida de 1,60 se incluía en el intervalo siguiente. Pues bueno, tenemos 11 personas, pues en este intervalo de 1,55 a 1,60 hacemos una barra que vaya hasta 11. En el caso del siguiente intervalo, tenemos 9 personas que midan 1,60 hasta 1,65 centímetros. Recordemos que el 1,65, la persona que mida 1,65 estará en el intervalo siguiente. Y vamos haciendo de esta manera todo el histograma. ¿Cuál es la diferencia entre histograma y diagrama de barras? En el diagrama de barras, las barras están separadas. En el histograma están juntas. ¿Por qué? Porque en este caso no tenemos variables que solo puedan tomar valores discretos dentro de un rango, sino que tenemos un conjunto de posibles valores. Recordemos que podíamos tener cualquier persona con una altura entre un valor de 1,55 y de 1,56. Pues esto se representa juntando, o sea, esta continuidad se representa juntando las barras y generando, por tanto, un histograma. A partir de este histograma podemos generar, en este caso también, un polígono de frecuencias. ¿Cómo? De la misma manera, uniendo el punto central superior de cada una de las barras. Lo tendríais que hacer con una regla el día del examen o cuando lo hagáis porque os lo pidan en el trabajo. Y de esta manera ya tendríamos nuestro polígono de frecuencias. ¿De acuerdo? Pues la diferencia entre histograma y diagrama de barras, recordemos, diagrama de barras se representa para variables discretas y histograma se representa para variables continuas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la otra diferencia es que como aquí tenemos valores discretos, las barras están separadas. Y como aquí tenemos valores continuos, las barras están juntas. No tiene más misterio. Estas son las únicas diferencias. Por el resto se hacen igual. Y a partir de cada uno de ellos, por separado, podemos hacer un polígono de frecuencias, como hemos dicho. ¿Ok? Muy bien. Pues pasemos ahora a hablar de las gráficas representativas de atributos.
En algunos casos, quizá no nos conviene o no queremos decir el número de gente que mide tantos centímetros, el número de gente que ha aprobado 2 o 3 asignaturas. Lo que queremos saber es qué tanto por ciento de toda la gente ha aprobado 2 asignaturas o ha aprobado 3, o qué tanto por ciento de gente mide entre 1,55 y 1,60 centímetros, ¿de acuerdo? Estaríamos representando la frecuencia relativa en tanto, perdón, frecuencia relativa, lo vuelvo a dibujar aquí, en tanto por ciento, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, se hace lo que se le llama un diagrama de sectores circulares, también conocido vulgarmente como el diagrama de los quesitos, porque recuerdan a quesos del caserío, ¿de acuerdo? Que es lo que tenemos aquí debajo. En este caso, se ha entrevistado a 100 personas, n es igual a 100, qué tipo de actividades llevan a cabo en su tiempo de ocio, y sus respuestas han sido las siguientes. 20 personas de 100, es decir, un 20%, practican deporte. 30 personas de 100, un 30%, se dedican a la lectura. 40 personas de 100, un 40%, ven la tele. Y 10 personas de 100, un 10%, van al teatro. Bien, pues esto lo representamos en la circunferencia. Ponemos un 10% de gente, pongamos que cada cuarto de la circunferencia es un 25%, ¿sí? Pues un 10% practican teatro, van al teatro, un 20% hacen deporte, un 30% leen y un 40% ven la tele. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esta sería la manera, mediante diagramas circulares, de tener una idea de la proporcionalidad de tanto por ciento de gente que hace una cosa o hace otra. Y visto esto, vamos a hablar de los pictogramas. Son representaciones gráficas representativas del estudio que se lleva a cabo. Es decir, en este caso, estamos estudiando el número de árboles plantados en Cataluña en el año 2014. En el eje de las Is nos han puesto el número de árboles plantados y en el eje de las X los meses. Pues fijaos que los dibujos, ya que hablamos de árboles, en un pictograma siempre harán referencia a aquello que estudiamos. En este caso dibujamos árboles. Y vemos que en enero el arbolito es muy pequeño. ¿Por qué? Porque solo se han plantado cerca de 25 árboles. En febrero el árbol ya es más grande, porque se han plantado cerca de 50. Y en marzo, por ejemplo, tenemos el árbol más grande, porque se han plantado más de 100 árboles. Esto sería un pictograma asociado a este tipo de estudio. También podríamos ver un ejemplo en el cual se estudie la cantidad de libros en cada biblioteca de Barcelona. En este caso dibujamos libros, está relacionado con el estudio, que es cantidad de libros, y decimos que cada libro dibujado representa 1000 libros reales en la biblioteca. Pues vemos que en la biblioteca A tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eso hacen 8000 libros reales, mientras que en la biblioteca D tenemos 1, 2, 3, 3000 libros reales. Muy bien. De esta manera tenemos una imagen clara y representativa no solo de cuántos libros tenemos en cada biblioteca, sino también de la relación entre una biblioteca y otra. Estos serían dos ejemplos de pictogramas. Y vamos a hablar ahora de los cartogramas. Son mapas o diagramas en los cuales se muestra la cantidad de una cierta variable, de diferentes valores de una variable, en respectivas áreas. Y estas áreas tendrán más o menos tamaño en función de que el valor asociado a la variable sea mayor o menor. Por ejemplo, aquí estamos estudiando la cantidad relativa de gente en España que crea blogs, un tipo de página web, en Internet. Y aquí tenemos una especie de mapa de España. Pero si os fijáis, sobre todo se puede ver en el caso de Madrid y Cataluña,
sus áreas son mayores de las que corresponden en la realidad. ¿Por qué? Porque aquí no estamos estudiando el tamaño real de las comunidades autónomas. Estamos poniendo mayor tamaño para una comunidad autónoma como mayor sea el tanto por ciento de gente o el número de gente que crea blogs en Internet. Así vemos que dentro de España, en Madrid, Cataluña, el País Valenciano y Andalucía son las 4 comunidades autónomas donde más gente publica blogs en Internet. Mientras que, por ejemplo, al estar deformado, no lo puedo ver bien, creo que sería La Rioja, es uno de los sitios donde menos gente publica blogs. ¿Ok? Y como buen químico, os pongo aquí un ejemplo de una tabla periódica deformada para hacerlo en forma de cartograma. Vemos, por ejemplo, si recordáis una tabla periódica normal y corriente, que en una tabla normal todos los elementos están representados con un área exactamente del mismo tamaño. ¿De acuerdo? En cambio, aquí no estamos representando la tabla periódica de manera que todos los elementos tengan el mismo tamaño, no. Aquí estudiamos su abundancia relativa dentro del planeta Tierra. Y vemos que el hidrógeno, el carbono y el oxígeno, que salen más grandes, son los 3 elementos más abundantes en el planeta. En cambio, algunos, como el gadolinio, que es el que tenemos aquí, son de los menos abundantes. Y esto sería 2 ejemplos de cartogramas. Y con esto doy por terminada esta primera mitad de la teoría del tema.